Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una noche más y hoy pues también una noche especial con una mujer especial. Y ahora os la voy a presentar y nos va a contar su historia. Elisa, ¿qué tal? Muy bien. Elisa es esposa y madre de 5 hijos y nos va a contar su historia yo creo que su historia de amor y de conversión y bueno, ¿verdad? También tu encuentro, ¿no? Con Jesús, ¿verdad? Sí. Bueno, y para empezar bien, vamos a rezar al Espíritu Santo. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Qué bien. Muy bien. Bueno, primero muchas gracias, Elisa, por estar aquí en Sin Rodeos. Eso sin rodeos siempre. Eso. La verdad es que me llamó mucho la atención pues tu testimonio y dije, pues hay que avisar a Elisa a que venga a contárnoslo aquí a Refugio Zabala TV. Así que bueno, cuéntanos pues un poco el antes de lo que nos vas luego a relatar, ¿no? Bueno, pues una cruz, ¿no? Que has pasado en tu vida hace ya 8 años, ¿verdad? Me decías. Sí, 8 años. Bueno. 8 años, sí. Pues a ver, ¿qué te puedo contar? A mí, lo del el testimonio, a mí me cuesta mucho la palabra porque tengo quizás el síndrome no sé, de la persona que está engañando, ¿sabes? Porque hay poco en mi vida y poco que realmente sea testimoniar, salvo el contar cómo Dios me ha cuidado siempre y cómo me sigue cuidando. Que eso es lo más grande que puedo contar. Bueno, eso es súper importante y es tu testimonio, quiero decir, o sea, es pues tu experiencia personal, ¿no? Eso es, yo he sido una persona que desde mi infancia he sido muy afortunada porque nací en una familia de clase media, soy la mediana de 3 hermanas y mis padres, pues bueno, somos de una familia de clase media española. Fui a un colegio de monjas y ahí pues descubrí el amor a la Virgen, el amor a la Eucaristía. Mis padres siempre han tenido una fe profunda, arraigada, la certeza de que Dios existe y eso me ha acompañado desde siempre. Luego a los 16 años tuve la gran suerte de hacer unos ejercicios espirituales. Y en esos ejercicios con un sacerdote jesuita. Anda, mira. Y los organizaba el colegio y ahí hice ejercicios y fue como mi primer gran encuentro con el Señor. Porque claro, en esa época yo creo que los 16 años es una edad muy importante, porque es ya casi el final de la adolescencia, pero no estás en la carrera, es el momento de descubrir los grandes valores, de agarrarte a ellos, aunque luego caigas, aunque luego te olvides, pero es un momento de decir sí al Señor. Y estos ejercicios estaban organizados por un sacerdote jesuita, fueron totalmente ignacianos, en silencio, y fue una maravilla. Yo de aquella época, pues bueno, claro, recuerdo cosas importantísimas que luego me han marcado, ¿no? Cuando llegues al final de tu vida, ¿cómo te hubiera gustado vivir este acontecimiento? ¿No? Esa visión de los jesuitas de en todo amar y servir, ¿no? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? Hace poco lo hablaba con uno de mis hijos. Yo le decía, bueno, es que hay muchas cosas importantes en la vida, pero al final y muchas cosas en las que crecer y desarrollarte humanamente. Pero nos decía este sacerdote, la ciencia más consumada es que el hombre bien acabe, que al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Entonces, qué bonito. Sí, porque eso te coloca. Totalmente. Te coloca. Dices, bueno, al final, ¿no? Tanto prestigio, tanto título, tanta vanidad humana, ¿qué te vas a llevar a la tumba? Si es que te llevas el amor que has dado. Nada. Entonces, para mí, en esos ejercicios,
meditando la pasión, yo me di cuenta de que mi vida no podía continuar igual. Si había alguien que había muerto por mí, que había dado la vida por mí, que me amaba hasta ese extremo, mi vida no podía continuar igual. Así que a partir de ahí entré en un grupo juvenil, se llaman los grupos de oración del corazón de Jesús. Y mi vida, pues en cierta forma cambió, porque ya se enfocó a vivir y actuar. Pues no teníamos reuniones, iba a decir a vivir y actuar por Cristo, ojalá lo hubiera hecho así, es que me suena como demasiado grande, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? Como el síndrome del impostor. ¿Yo qué estoy diciendo aquí? Ojalá yo en todo momento hubiera vivido y viviera pues como es la intención, ¿no? Para el Señor. Pero bueno, ahí estaba el deseo de entregar la vida y de entregar la vida para el Señor. Y bueno, pues esos años fueron fundamentales para mí, porque es verdad que pues en cierta forma me alejaron del mundo. Me dedicaba, pues yo entré en una carrera que es exigente, una ingeniería. Madre mía. Y claro, me dedicaba a estudiar entre semana, los fines de semana siempre nos reuníamos, teníamos ejercicios todos los años, convivencias, todas las semanas teníamos reunión, una vida de fe comprometida, esa es la palabra. Y ahí fue avanzando mi vida. Eso es como un poco lo que ha sido mi infancia y mi juventud. Hubo momentos donde yo me planteé la vocación consagrada, me la planteé muy seriamente, porque de hecho en muchos aspectos estaba viviendo una entrega total al Señor, a lo que me pedía. Te estabas formando, o sea, realmente para lo que Dios quisiera que fueras luego. Sí, así no es. Has sido consagrada, pero bueno. No. Luego me consagré al Corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús, y eso sí que también han sido dos consagraciones que han marcado mucho mi vida, porque es verdad que tú te consagras, pero tú puedes olvidarte. Pero el Señor nunca Ellos se no se olvidan de ti. Nunca. Somos nosotros los que nos olvidamos. Es que es así. Pero ellos no, ellos permanecen ahí fieles y en el peor momento sostienen. te rescatan otra vez. Sí. Sí. Decía el obispo Manuel González, que yo le tengo muchísima devoción porque es el de los agrarios abandonados. Sí. Decía una oración preciosa que es: Madre mía, que en mis ratos buenos con mi Jesús me ates a él con tantos nudos que en mis ratos malos no me dé tiempo a desatarme. Y a mí eso me encanta, porque es como, tú átame, tú acércame al Señor, que yo seguro que hay momentos donde pues me despisto, me voy. El mundo tienta mucho, las cosas del mundo, la vanidad, el reconocimiento. No cuántas cosas hacemos por reconocimiento, es verdad. por sentirnos valiosos, cuántas heridas llevamos, heridas que solamente el Señor puede curar solo, y a veces pues buscamos... Y tiene que sanar Él, sí. No nosotros. Es que, ¿verdad? Nos creemos muchas veces que somos nosotros los que hacemos las cosas. Sí. Y no es verdad. No. El Señor es el que nos sostiene y el Señor es el que sana. Es verdad que humanamente hay que poner todos los medios para todo, pero al final hay una parte del corazón a la que solamente puede llegar Dios, y que solo si le abres esa parte del corazón, Él va a llegar allí y lo va a sanar y va a colocarse todo donde tiene que estar, ¿no? Y Él cuenta con todas esas cosas nuestras, te quiero decir, las renuncias, los desplantes, las traiciones que le hacemos, cuenta con eso. Sí, para eso es muy bonito. A mí me ayuda mucho ver, porque me da mucha paz cuando veo a... Bueno, yo soy profesora de universidad. Ah, mira. Y cuando hay veces que... Bueno, ellos no lo saben, pero hay veces que cuando están... estoy cuidando un examen o algo y les voy mirando a uno. Sí. Y voy diciendo, José, Señor, tú tienes una historia de amor con cada uno de ellos, ¿no? Y ahí me da mucha paz y mucho consuelo ver cómo el Señor a cada uno nos llama de una forma, y cómo en realidad el Señor no te pide que cambies para seguirle, tal y como estés, ¿no? Pues Zaqueo estaba ahí subido a un árbol, Mateo estaba ahí, o sea, Mateo María no podía Magdalena, estar más alejado, María Magdalena, la samaritana, el otro, es que es increíble. Es verdad que luego Él te dice, vete y no peques más. Hombre, es que ahí está la clave. Pero Él no te dice, tienes que ser perfecto para seguirme. No, donde estés, en cada momento de tu vida, el Señor sale a tu encuentro. Y eso para mí es un descanso, cuando ves a alguien que está alejado, pero saber que el Señor sale al encuentro de todos, estés donde estés. Está claro, o sea, es que claro, nos ha hecho libres para elegir. Sí. Entonces ahí está lo importante, la libertad que nos da. O sea, y es lo que te decía antes, Él cuenta con nuestra forma de ser, si es que lo sabe.
pero también te dice, vete y no peques más. O sea, Eso es. arrepiéntete. Sí. Que eso es lo bonito. O sea, cuando caes, otra vez levantarte, ¿no? Así es, sí. Bueno, que me encanta porque es que se nota que eres profesora, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque lo explicas, además tienes una cabeza de ingeniero. Es que mi padre era ingeniero de caminos. Ah, sí, qué bueno. Sí. Y yo he sido muy mala estudiante, ¿no? Y entonces, claro, yo me contaba cuando era jovencito, ¿no? Pues cómo se sacó la carrera de ingeniero de caminos, doctor en ingeniero de caminos, pues imagínate. Sí. Me decía codos. Sí. Siempre. Me decía, Sí. estos son codos. Yo desmitifico mucho eso de... Es verdad que cada uno tenemos unos talentos, ¿no? Totalmente. Y yo esa es otra cosa. Cuando yo a mis hijos ninguno es ingeniero. Yo digo, o lo he hecho muy bien, o muy mal. Y me dice todo el mundo, no lo has hecho muy bien porque has dejado que cada uno... Claro. Y es que para mí es una responsabilidad. O sea, como madre, o sea, primero, lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos, lo más importante es la fe, porque nuestros hijos... La mejor herencia. Claro, pero es que nuestros hijos son como una encomienda, algo que en cierta forma nos han prestado. ¿Para qué? ¿Para qué nos los han prestado? Pues para que les cuidemos, para que les cuidemos, pero sobre todo para que les mostremos el camino al cielo. Si yo no tengo como principal prioridad que mis hijos vayan al cielo, soy una fracasada como Totalmente. madre. Porque de nada me sirve que no vayan al cielo. O sea, que tengan todo, ¿no? Y es verdad que muchas veces en el mundo en el que estamos, las conversaciones de los padres es qué van a estudiar, qué van a hacer, en qué profesión todos los chicos. Se Yo preocupan. que acompaño mucho a estudiantes de bachillerato a decidir, es como bueno, es que esto qué salidas tiene, ¿en cuánto se cobra? ¿Cómo que cuánto se cobra? Es que eso nunca puede ser el criterio, es que esto no tiene salidas. Si tú eres bueno, si Dios te ha dado unos dones, o sea, tu responsabilidad es ponerlos al servicio, ponerlos a trabajar y ponerlos al servicio de la comunidad, de la sociedad. Porque es que además si no vas a ser un desdichado toda la vida. Un fracasado. Porque Dios te ha dado unos dones para que los utilices, para que los hagas fructiferar y que los lleves a los demás. Si no, entonces el criterio de que nuestros hijos a veces elijan las carreras, en lugar de para servir y en lugar de atender a yo, ¿en qué soy bueno? Porque ahí está la voluntad de Dios. Dios habla a través de los acontecimientos y si a mí me ha dado unos dones, son por algo. Porque eso es lo que me hacen único. A su servicio. ¿No? Esa mirada y eso, o sea, ver que, yo se lo digo, Dios te ha hecho perfecto. Porque si quisiera, te hubiera hecho de otra forma. Claro. Porque Dios es todopoderoso. Si te ha hecho así, con estos dones, es porque así eres perfecto. Entonces, con estos dones, ¿qué te puede pedir el Señor? ¿Dónde quiere que sirvas? ¿Dónde quiere que te entregues a Él? Que esa es la vocación. Esa es la vocación. Yo estoy de acuerdo contigo. Y además, qué importante lo que estás contando, ¿no? O sea, como madre, ¿no? O sea, bueno, y tú que estás, claro, pues llevando hablando con padres y todo. Y es cierto, o sea, es todo materialismo. Sí. O sea, es qué va a ganar, qué no va a ganar. O sea, creo que lo más importante, fíjate, vuelvo a mi padre porque es que, o sea, para mí ha sido un pilar, ¿no? Bueno, mi madre también en otras cosas, pero mi padre ha sido una persona de mucha fe y no sé, o sea, me ha enseñado lo más importante que es la fe. O sea, esa es la herencia que tengo suya, aparte de otras cosas, pero eso es súper importante, ¿no? O sea, el enseñarnos a nuestros hijos que lo más importante en tu vida tiene que ser Dios, el centro de tu vida, ¿no? Luego, lo que tú dices, esos dones, pues ponerlos a su servicio. Mira, Alberto, siempre que nos montábamos en el coche cuando les llevaba a los niños al colegio, Alberto, que no lo he dicho, pero es mi marido. Alberto es tu marido. Y siempre se subía al coche y les decía, chicos, ¿qué es lo más importante en esta vida? Y la respuesta era ir al cielo. Entonces ya había veces que decía, pues, ¿qué es lo más importante en esta vida? Y ellos decían, ir al cielo, papá, ir al cielo, como ya, déjanos en paz. Pero eso es algo que se les ha quedado como una impronta. Lo más importante en esta vida... ejemplo, ¿no? Sí, predicó porque con Alberto el ejemplo. falleció hace 8 años, ¿verdad? Sí, Alberto predicó con el ejemplo porque Alberto... Bueno, es verdad que eso que dicen de que se muere como se vive es totalmente cierto. Sí. Se muere como se vive. Tú lo has visto, lo has Yo vivido. Lo he visto, lo he vivido con Alberto, porque Alberto es de familia profundamente católica. Su madre, que también falleció el año pasado, sí. Es una mujer, ahora ya no de fe, porque ahora ya estoy convencida de que está
En el cielo. pues con sus 2 tesoros que son los corazones de Jesús y de María, pero ella difundía muchísimo el amor a los Sagrados Corazones, era una mujer de fe muy fuerte. Y Alberto nació en esa familia, pero es verdad que luego tuvo una época que estuvo alejado. Entonces, cuando yo conocí a Alberto, Alberto acababa de convertirse. Y yo siempre digo que Alberto era un templario del siglo XXI, era un apasionado de la Virgen, era muy radical, lógicamente. Entonces yo cuando conocí a Alberto sí que dije, yo con esta persona sí puedo compartir la vida, porque sí que pues tenemos el mismo objetivo, ¿no? A Claro. mí me Habláis el mismo enamoró, idioma. hablamos el mismo idioma, me enamoró su radicalidad, sus ganas de servir a Dios y de ponerle, para Alberto lo primero era Dios, era lo primero. Un guerrero. Sí, un guerrero totalmente, un guerrero, sí, de estos últimos tiempos. Un guerrero Bueno, de estos pues, últimos tiempos, sí. Bueno, pues Dios quiso que Sí, esté con él ahí ahora, seguro. sí. Y Alberto murió, pues como había vivido. Alberto empezó como que se encontraba un poco... Él nunca había estado fenomenal, siempre había tenido dificultades del estómago y tal, pero nunca nada alarmante. Y empezó de repente como que se encontraba un poco peor. Y yo le insistí para que fuera al médico, pero era muy dejado. Le insistí en el mes de octubre, pero fíjate que nosotros hicimos una etapa del Camino de Santiago en noviembre y él fue empujando el carrito de nuestra hija, que tenía 2 años. Y en ya ese estaba momento. él que no se encontraba bien. Le dolía un poco la espalda, pero a ver, con 5 hijos, trabajando de fisioterapeuta Claro. y tal, un dolor de espalda tampoco era una cosa no es de alarmante, me paraliza, vamos. ¿no? Ya. Y ya un día que se encontraba un poco peor, le mandé que se fuera de urgencias y le mandaron a casa diciendo que tenía que pedir cita con el médico de cabecera para que le mandara al especialista. Al día siguiente se volvió a encontrar un poco peor, le volvió a mandar esta vez a otro hospital y ya volvió con un diagnóstico de una úlcera de estómago. Y al día siguiente le llamaron para decir que no, que se fuera al hospital y ya se quedó ingresado. Fíjate. Tenía un carcinoma en el estómago. ¿Qué dices? Que luego a lo largo del fin de semana se quedó ingresado porque le iban a hacer las pruebas para diagnosticar y, como dicen ahora, ponerle el apellido al cáncer y poderle dar la quimio que fuera más eficaz y más eficiente, vamos. Y pues lo que era un cáncer de estómago terminó siendo metástasis en una costilla y en el Madre cerebro. mía. Qué fuerte. Y nada, pues la verdad es que fue... Bueno, ingresó un jueves por la tarde y el viernes siguiente a las 9:30 de la mañana se falleció, se fue al cielo. Yo porque estoy convencida. Y nada, fue una semana muy dura. Hombre, imagínate. Porque no entraba dentro de ningún pronóstico para mí que Alberto muriera. O sea, que una persona de 45 años muera de cáncer en Madrid en una semana es como... Pues sí, estamos acostumbrados a muertes repentinas, pues un accidente de tráfico, sí. un ataque al corazón, pero no un cáncer Ya. en una semana. Y bueno, pues fue muy duro porque bueno, se puso a prueba la fe de toda la familia. Totalmente. Y bueno, pues él sin embargo, pues murió como había vivido, entregando la vida hasta el último momento. Él sabía que se moría. Y fue pasando muchísima gente y el hospital se convirtió como en un santuario, un lugar de peregrinación. Todo el mundo iba pasando, se iba despidiendo y él tuvo una palabra de cariño, una palabra certera, una palabra de aliento para todos. Pues él lo decía así, a mí no me lo decía, pero él decía que se sentía como el buen ladrón. Sentía que le daba mucha pena por mí y por los niños, pero sentía que el Señor le llamaba y que no podía decirle que no. Qué fuerte, ¿eh? Entonces, pues murió, pues como vivió, dándolo todo y con una fe y con una entrega, con la certeza de que lo primero es ir al cielo. Eso. Y eso fue un testimonio para todos, absolutamente. Un momento de gracia, el paso de Dios por la vida de mucha gente. Sí, que humanamente no lo entiendes, pero Claro, hay otra dimensión que bueno, pues que es la fe, ¿no? Sí, humanamente no lo entiendes porque a veces nuestra visión también y nuestra formación a veces como que nos rompe por dentro, porque yo reconozco que a mí me ha costado ver que el Señor sí le había sanado. Yo me pasé toda la semana
pidiendo la curación de Alberto. Pero yo Claro. pedía la curación, fíjate, Lógico. porque en ningún momento estaba como en mi cabeza no entraba que Alberto se fuera a morir. Yo pedía la sanación porque decía, tiene un cáncer y que se sane y que salga. Claro. O sea, y hubo un sacerdote que me dijo, Elisa, no puedes retar al Señor. Y yo en aquel momento me dejó muy desconcertada porque yo en ningún momento viví mis ruegos y mis rezos los vivía como si yo estuviera retando a Dios. En ningún momento, porque si había alguien que podía sanarse y si había alguien que podía arrancar del corazón de Cristo y de la Virgen un milagro, y ponemos todas las comillas del mundo, es Alberto. Porque yo no conozco a nadie como él, que haya defendido como él el poder de Dios vivo y resucitado, ahora. O sea, todos a veces creemos que Dios está vivo, sí, bueno, que Dios está en el cielo y que Dios tiene poder, pero realmente, si creyéramos hasta el tuétano que Dios tiene poder ahora, en este momento, Total. que Jesucristo está vivo y resucitado en cada sagrario, que está vivo, que actúa Cada día. y que tu vida le afecta. O sea, no es como está vivo y está ahí, como quien está contemplando un cuadro o como quien contempla esta cruz maravillosa. ¿No? No, es que Jesucristo está vivo y resucitado y ahora tiene poder. Y tiene incluso más poder que cuando andaba por Galilea. Claro, porque Dios claro. Padre le levantó sobre todo nombre y le concedió el nombre sobre todo nombre. Entonces ahora, vivo y resucitado en cada sagrario, tiene poder. Y tiene poder para sanar los corazones, por supuesto, pero tiene poder más que nunca para sanar los cuerpos. Y eso Alberto lo defendía a capa y espada. Y cuando algún sacerdote decía, sí, porque en esta parábola él quiere hablar de la sanación del corazón, la sanación de la ceguera, porque él cura la ceguera espiritual, Alberto decía, sí, por supuesto. Pero también Dios tiene poder, si quiere, para sanar la ceguera física. Totalmente. Entonces yo decía, es que no le estoy redando, es que yo creo firmemente que Dios tiene poder. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la gente decía, es que estamos rezando mucho, se va a curar, ¿no? Esa relación entre si rezas mucho vas a conseguir lo Sí, que quieres, ¿no? sí. Y si no lo consigues es porque no has rezado suficiente. Sí. Esas Como el cosas que a chantaje, veces ¿no? sí se nos meten por ahí. Y yo decía, pues cuando Alberto murió y yo de repente dije, yo no he podido rezar más, Señor, no habré tenido fe suficiente. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿no? No habré tenido yo fe suficiente. O la gente dice, bueno, es que esto te ha pasado porque es necesario para tu salvación. Yo decía, o sea, es que soy tan mala te digan eso que es en ese necesario que mi momento. marido muera para mi salvación. Para mi salvación, pues no entiendes. Es como horrible, además. Un bofetón te han Yo pegado. por eso ahora que hablo con muchas chicas que se han quedado viudas, Sí. hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, Es verdad. mucho, porque puede hacer mucho daño, Totalmente. mucho daño. Y te puede hundir en la miseria. Entonces yo, a lo que iba, a mí me ha costado mucho, no mucho, Dios, por favor. Pero es verdad que leyendo a Emiliano Tardif, que tiene un libro maravilloso que se llama Jesús está vivo, yo me di cuenta de que Dios curaba. Claro que Dios cura, y Dios cura ahora, Dios tiene poder ahora para curar, pero hay una curación que está por encima de todas, que es esa en la que ya no vas a volver a morir, Claro. que es la que le concedió Alberto. La Porque vida Alberto eterna. había muerto, o sea, Alberto había vivido como toda persona conversa cuando ya es adulta. Sí. Él tenía mucho miedo al infierno, al juicio, porque el infierno. Y yo le decía, Alberto, hay que, pues como decía Teresita, Elisa, hay que mendigar el no pasar por el purgatorio, porque yo no quiero estar un segundo alejada de Dios. Entonces no quiero. ¿Que tengo que purificarme? Vale, pero bueno, Señor, tú también en tu misericordia puedes hacer que yo me purifique muy rápido. Entonces yo lo que tengo que hacer, ¿no? Ese desafío de los niños, ¿no? Que piden la luna a sus padres, ¿no? Pues Total. ese desafío tenía... Ser niños ahí. A mí me encanta Teresita porque Sí. no es retadora, es desafiante, ¿sabe? Total. Me encanta. Ella se sabe en manos de Dios, y como se sabe en manos de Dios, pues yo soy la hija del rey. Yo soy la hija del dueño de la creación y él tiene poder para todo. Pues Alberto, que había vivido pues siempre con mucho miedo al infierno, de repente, claro, que una persona así diga, es Dios quien me está llamando y no puedo decirle que no. Me siento como el buen ladrón. El Señor me está fuerte. regalando... O sea, eso
no hay mayor sanación que eso. Hombre, es que Es eso... haberte amado y Claro. reclamado y ver que tu muerte es el abrazo de Dios. O sea, no, yo firmaríamos todos, ¿no? A enfrentarte a la última batalla, que es la batalla de la muerte, con esa certeza y con esa paz. Qué Esa es fuerte. la verdadera sanación. Pues una muerte preciosa. Sí. Llena de Estábamos fe. celebrando misa, de hecho. Estábamos Increíble. celebrando misa en la habitación Fíjate. y el sacerdote, estábamos haciendo el acto de contrición y el sacerdote recordó unas palabras pues de unas religiosas y dijo, dadme su cuerpo. Y de repente yo miré a Alberto y había dejado de respirar. Sí, y acababa de rezar, había sido muy bonito porque yo había rezado con él, le había agarrado la mano y le había dicho, Alberto, ten ánimo, espera en el Señor que volverás a alabarlo. Ten ánimo, espera en el Señor que volverás a alabarlo. Madre mía, qué bonito, ¿eh? Entonces, sí. Le había estado cantando una canción muy bonita de María Magdalena, como le había estado lavando. Yo no sabía tampoco que le estaba preparando para la sepultura. Y el Señor pues fue muy bueno conmigo porque me permitió despedirme, me permitió entregarle. Yo a raíz de las palabras de este sacerdote le dije, pues mira, Señor, yo quiero lo que tú quieras. Y madre, pues hoy como, igual que tú entregaste a tu hijo, ¿no? Y es verdad que luego le rescataste con 2 palomas, ¿no? Pero tú le entregaste en el templo a tu hijo, yo hoy de tu mano entrego a Alberto. Y eso fue a las 8:30 y a las 9:30 había fallecido. Falleció. Sí. Bueno, pues me parece impresionante. O sea, no tengo palabras. Me he quedado sin palabras, de verdad. No, me fue un parece, momento- o sea, un testimonio. Y dices que no tienes testimonio, pues vamos, yo me he quedado. No, porque... Creo que todo el mundo que te esté escuchando ahora mismo se va a quedar igual. Pero no, mira, porque luego... Porque igual además que lo esto- cuentas de una forma, con una esperanza, una fe tan grande, Sí, porque es verdad que... hombre, que en el momento estarías, pues sí. No, o sea, incluso ahora. O sea, y igual ahora- que yo digo esto, yo tengo la certeza, y quiero decirlo porque es muy importante para mí, yo tengo la certeza de que Alberto está bien. No tengo ninguna duda. Recuerdo, fíjate, que Alberto falleció por la mañana y a las 3:30 fuimos al tanatorio, fui con los niños, claro, porque yo me quedé... Claro, Alberto cuando decía, lo siento por Elisa y por los niños, es porque yo me quedaba... Y me queda en aquel momento, mi hija mayor tenía 15 años recién cumplidos y mi hija pequeña 2. Entonces, claro, cuando la gente te dice todo es para bien, humanamente hablando es muy difícil encontrar un bien en que una niña de 2 años se quede huérfana de padre. Eso, o sea, y decir que todo es para bien, no, o sea, que Dios saque bien de esa realidad es una cosa, pero que esto te pase para tu bien es otra muy distinta. ¿No? Porque estamos hablando de una orfandad con todo lo importante que, sí, es la sí. figura del padre. Claro. Entonces, igual que yo tengo la certeza de que Alberto está bien, claro, yo también tengo que reconocer que yo me he quedado, no en cierta forma, yo me he quedado amputada. Hombre, sí. Porque, claro. mira, C.S. Lewis, que a mí me encanta, habla del dolor. Tiene un libro que se llama El problema del dolor, bueno, o el misterio del dolor. Y a mí me gusta mucho porque él habla de que el dolor es como el altavoz de Dios, que Dios lo utiliza para llamarnos. Pero eso lo dice en un momento de su vida. Cuando él de repente se queda viudo y escribe otro libro que se llama Una pena en la observación, ya habla totalmente distinto del sufrimiento. Claro, porque él de repente se ve descolocado. Claro. Él de repente no entiende, le habla a Dios y no sabe dónde colocarse. Y habla de eso, muchas veces dice que se siente como si le hubieran amputado una pierna. Él dice, yo podré ponerme una pierna ortopédica, pero nunca volveré a ser bípedo. O sea, tú puedes continuar con la vida y puedes, pues eso, yo hago nuevas todas las cosas. Pues puedes ponerte delante del Señor y decir, como decimos, Señor, tú haces nuevas todas las cosas, tú haz nueva mi vida, cumple en mí tu promesa, porque tú tienes una promesa para mí, ¿no? Cumple en mí tu promesa. Pero claro, yo en cierta forma, en mi vocación matrimonial, me he quedado amputada. Totalmente. Porque ya, o sea, si creemos, Tu media naranja. claro, si creemos realmente en el sacramento del matrimonio, si lo creemos, y si creemos que el otro,
que en el sacramento del matrimonio, en el sacramento las dos especies son los dos cónyuges, si creemos firmemente eso, tenemos que luego reconocer que cuando uno de los dos está en el cielo, sigue vivo, pero no está aquí, Claro, te falta la especie, claro. Y eso pues eso es duro, eso es muy duro, eso es muy duro. Lo podemos dulcificar, pero es muy duro porque en cierta forma, pues bueno, la gente dice, a mí me dice, bueno, pero qué bien que tienes 5 hijos. Y yo digo, sí, pero todo. Pero Claro. mi vocación, mi vocación ahora y mi entrega es a mis 5 hijos y yo, vamos, Como o sea, madre, sí, pero tú te doy casaste muchísimas gracias. y Pero son consecuencia de ese amor. claro, yo me casé, pues además como se dice en la bendición nupcial, que veáis los hijos de vuestros hijos y después de Pues una sí. feliz ancianidad, ¿no? Es que se Claro, dice. Y claro. eso es lo que tú pides como una bendición de Dios para el Pues matrimonio. sí, el poder, pues eso, como matrimonio crecer juntos hasta la ancianidad, ¿no? Y ver a tus hijos crecer, ver a tus nietos y en el caso de que pues, se Sí. casen. O Y verlos, acompañarles en todo eso. Yo noto muchísimo la ausencia de Alberto. Claro. Que es verdad que yo le encomiendo muchas cosas, le digo esto, por favor, Alberto. Desde arriba, ayúdame. Claro, porque es verdad, Claro. hay un amor que es mucho más fuerte que la muerte. Lo es. Y vivir así con los ojos puestos en el cielo implica tener la certeza de que Alberto está vivo y de que actúa. Y como yo les digo a los niños, él tiene mucho más poder que muchos padres, porque él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Claro, o sea, ahora ya hablas con él directamente. Sí, Eso a mí, quiero decir, me ha pasado, no con mi marido, gracias a Dios, pero sí con mi padre, por Claro. ejemplo, ¿no? Que dices, bueno, pues ahora está ahí, me escucha sí, y está, sí. Sí, pero Dios se hizo carne por algo. claro. Dios, además es el mayor ejemplo que tenemos. Dios se quiso encarnar porque hay un valor en la entrega a través del otro, en el otro, para el otro. Y en el sacramento matrimonial es así. Entonces tú estás llamado a vivir con el otro hasta que la muerte te separe, claro. Totalmente. Pero claro, ahora queda mucho camino que recorrer. Entonces, Bueno, ya has pues es recorrido duro. 8 años de Sí, tu vida. O sea, sí. La verdad es que me parece cuando miro, o sea, yo cuando Heroico. miro para atrás, no, heroico en absoluto. Nada, pero nada. Además, nada heroico. Cuando la gente me dice, qué valiente eres, digo, pero qué valentía, si yo no he elegido esto, no tengo ningún mérito. Yo no lo he elegido. De hecho, no lo elegiría. De hecho, Claro. cuando la gente me dice, ay, que yo a eso. Yo quizás son un poco así, pero cuando la gente me dice, ay, qué suerte que tienes tu marido en el cielo, yo a veces que por dentro digo, me dan ganas de decir, oye, pues si tan bueno es, qué pena que no se haya ido el tuyo en lugar del mío. hija, pero es que es normal, eso es humano. Sí. Claro. Sí. No, y sobre todo pues bueno, pues por los niños, porque Ya. es duro, es muy dura la soledad, porque claro, luego también depende, quedarte viuda con 5 niños, yo estoy rodeada de familias, todo el rato. O sea, sí, o sea, Sí. que en tu casa habrá ruido, habrá alegría, habrá Sí. todo, eso sí, porque claro, o sea, tenían 2 y 15, o sea, pues fíjate, Claro. están en una edad Todo, en mi que ha casa es- ayudado también a decir, a ver, en los momentos que tal, pero claro, en el momento que ya están todos durmiendo, todos ya acostaditos, ¿verdad? Que dices, Sí. que era a lo mejor el mismo momento que tenía con él para Sí. hablar, o no hablar porque estáis agotados, o Sí, pero rezar, estar, o buenas ¿no? noches, tal, descansa, Sí, pues sí, ya sí. Sí, yo te falta. siempre digo que yo lo único que quería era, pues eso, cuando los niños se hicieran mayores, poder dar un paseo con Alberto, sentarme a leer un libro. Nunca he tenido aspiraciones muy... Pero eso, estar con un libro, dar un paseo, contemplar un paisaje. Y eso, claro, pues se hace duro porque pues yo que estoy rodeada de familias, pues, claro, pues te quedas muy sola. Claro, Te quedas muy sola. lógico. Porque los planes de familia están muy bien, pero yo me he quedado de repente, pues sí es verdad que había muchos fines de semana que de repente, pues viernes y sábado acuestas a los niños y te quedas ahí y dices, ¿y ahora mi vida? ¿Para ¿Y ahora dónde? qué? Porque no estás soltera. Claro, No estás soltera. claro, no estás soltera, estás Y casada. tampoco tienes ya una edad en la que ya puedas hacer planes donde tus hijos no dependan de ti. Claro, Entonces es una situación y complicada. la soledad se acentúa mucho. A mí cuando la gente me dice, pues ya verás cuando los niños crezcan y yo digo, pues es que casi
no quiero ni pensarlo, porque la soledad Uf. cuando tienes un corazón Bueno, todavía te quedan muchos años, o sea sí, pero cuando tienes Y un luego vendrán los corazón de nietos. vocación matrimonial, Claro, es que... te falta el otro para pensar qué hacer, qué decidir, en quién descansar, con quién tomar las decisiones, en quién descansas tú ahora. Pues en tus hijos no puedes descansar, porque no pueden ser, tus hijos son tus hijos. Claro, no, eso Entonces es duro y ya está. O sea, yo por eso como que ahí soy muy franca, que o sea, yo estoy muy feliz por Alberto, pero no es un... Y Dios sostiene, pero el hueco está ahí. Claro. El hueco está ahí y el hueco es difícil de llenar. A mí me lo dijo don Joaquín, el obispo auxiliar de Getafe. Hombre, don Joaquín, Sí, le mandamos que un abrazo enorme. Sí, que yo le quiero. Sí. En mi casa le queremos tanto. Sí. Bautizó a Isabel y luego también le dio su primera comunión. Él con mucho acierto una vez me lo decía, dice, Elisa, es que tú en cierta forma has sido expropiada, ¿no? Y me encantó ese término, ¿no? Expropiada, como que ¿no? te han arrancado ahí una parte. Claro. Y es verdad. Claro. Entonces, bueno, pues cuando yo miro para atrás y digo, madre mía, ya 8 años, ¿no? Yo al principio mi miedo era no voy a poder, no paraba de gritar, no voy a poder, ¿cómo voy a hacerlo? Yo me despertaba por las noches, Sí. Yo dormía muy mal al principio, muy mal, y a las 5 de la mañana me despertaba como quien se despierta de una pesadilla, era como así, y era como no voy a poder, ¿cómo voy a hacerlo? ¿No? En pesadilla yo era, ¿cómo voy a hacerlo? Y de repente un amigo sacerdote a los 6 meses me dijo, mira para atrás, ya llevas 6 meses. Y dije, y ya has podido. Es verdad. No es... Claro. Cuando Alberto murió, él falleció un 23 de diciembre. Madre mía, un 23 de diciembre. Sí, O sea, le estábamos incinerando el 24 de diciembre. O sea, el día de Nochebuena. Sí, es que encima, sí. O sea, encima la época, vamos. Bueno, nosotros cada diciembre, cuando llega el puente de la Inmaculada, sí. yo empiezo a notar como cuando ves que se está acercando una tormenta y el ambiente todo empieza a ponerse muy pesado y tú dices, ay, qué presión, y notas algo que como barruntando una tormenta, sí. Pues así vivimos diciembre. Y claro, los días es muy difícil no rememorar esa semana y luego enfrentarte otra vez al 23. Nosotros todos los 23 de diciembre, desde entonces celebramos una misa que empezó siendo una misa por Alberto, y yo al año celebré el aniversario, y al segundo año dije, voy a celebrarlo, y al tercer año, y llevamos ya 8 años donde llenamos la iglesia. Fíjate. Porque se ha convertido para todos nosotros como el arranque de la Navidad. O sea, la Navidad comienza con la misa del 23 de diciembre que nos une y nos coloca en que estamos hechos para el cielo. Estamos hechos para el cielo y caminamos unidos, caminamos en comunidad, porque al cielo no se va solo, Dios nos salva en racimos. Entonces esa misa es fundamental. Y bueno, lo que quería decir es que, claro, cuando llegó el momento de comenzar el colegio, yo mandé a los niños al colegio, porque decía, tenemos que seguir, o sea, porque Dios ha permitido esto, y si ha permitido esto es porque nos va a dar la fuerza. Entonces, cuando uno se queda viudo, y sobre todo yo lo veo por las mujeres que tengo a mi alrededor, empiezan a pasar muchas cosas. Es muy curioso. O sea, de repente, claro, porque estás tú solo, y entonces se acentúa todo. Entonces, claro, de repente se te rompe el coche, el microondas, el no sé qué a la vez. Empiezan a pasar muchas cosas, es curioso. Fíjate. Y yo les decía siempre a los niños, no pasa nada. El de abajo no va a poder con nosotros. Claro, no va el demonio que existe, ¿no? El demonio que existe y actúa, claro, no va a poder. Y quiere quitarte la paz siempre. Exactamente, pero no... Sí, como mi frase con cosas que dices, ves, si estuviera aquí... Bueno, claro, ¿verdad? Eso todo el rato, porque es que es verdad. Claro. Mi hijo Rodrigo muchas veces lo dice, es que, mamá, si papá estuviera, todo sería distinto. Entonces ahí no puedes decir no. Pues sí, claro que sí. Es verdad. Claro que sí. Si tu padre estuviera, pues tú llegarías y te echarías unas risas con él. Si tu padre estuviera, te hubiera enseñado a conducir. Si tu padre estuviera, te acompañaría un día de estos, cuando tú te cases, al altar, y no va a poder acompañarte, hija mía. Es verdad.
Si tu padre estuviera, es cierto. Pero es verdad que en medio de todo esto no estamos solos. No estamos solos. Y si Dios lo ha permitido, Él nos va a dar fuerzas, porque nunca da una carga más pesada que la capacidad. Él en ese momento está y te está sosteniendo. Entonces, si el Señor está permitiendo esto, tenemos que ver cómo quiere que lo veamos. ¿Para qué lo está permitiendo? Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que para vivir qué. esto? Yo recuerdo que al principio, cuando los niños tenían mucha rabia y mucha tristeza, yo les decía, tu rabia, tu tristeza no te va a devolver a papá. Claro. Papá no va a volver, pero sí puede separarnos. Y yo no quiero que esto nos separe. Quiero que nos una. Tenemos una oportunidad para vivir unidos y afrontar esto como familia. Y si hay que llorar, lloraremos juntos. Claro. Y si hay que reír, reiremos juntos. ¿No? Porque eso es lo que querría papá y eso es lo que quiere. Claro. Que lo hagamos todos juntos porque somos una Y familia. además Él os ha dejado su gran fe y ese legado. O sea, Sí. que dices, venga, o sea, no podemos Sí. no corresponder con lo que nos ha dejado. Sí. ¿Sabes? Ahora hay que ser, pues eso, testigos de lo que Sí. hemos vivido con Él, ¿no? Sí, Lo que pasa ya. que no es fácil todo esto. Yo se lo digo a los Elisa. pequeños, sobre todo, les digo, bueno, tú, Alberto, se llama Alberto Romo. Y a mí muchas veces, en lugar de llamarme por mi apellido, me llaman Elisa Romo. Y yo lo llevo a mucha honra, o sea, no tengo Hombre, ningún claro. tipo de problema. Pero a veces sí que les digo, es que esto tú piensas si es digno de un Romo. Piénsalo. Si esto es digno de ti, ¿no? ¿Tú crees que tu padre estaría orgulloso? ¿No? Porque es verdad que tu padre está ahí, tu padre te ve como Dios te ve. Hombre, claro. Esto es digno de un Romo. Entonces, claro, ya ahí se Dice, recolocan. bueno, pues no, ¿no? Va a ser que no. Ahí ya se queda ahí. Esas son palabras mayores ya. Sí. Bueno, oye, Elisa, me ha encantado esta conversación profunda, ¿eh? Qué maravilla. Y además, el Padre Pío, bueno, le tienes mucha devoción, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos el mitón del Padre Pío que hace 3 años nos regalaron para la veneración pública. Y te vas a San Giovanni. Me voy a San Giovanni, sí. Y nos tendrás que contar a la vuelta qué es lo que has vivido con el Padre Pío, ¿no? Sí. El Padre Pío es muy especial para nosotros. A Alberto le tenía mucha devoción. Pues mira. Unos amigos nuestros son muy devotos y, claro, encima el Padre Pío, su festividad es el 23 de septiembre y nosotros nos casamos el 24 de septiembre. El 24. Y Alberto murió un 23. Alberto murió un 23. Lo estaba pensando ahora cuando lo decías. Sí. Y todos los 23, todas las personas que somos devotos de Padre Pío, pues siempre es un día especial, ¿no? Entonces vas a misa y es como, Padre Pío, sí, protégenos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Así que no hay casualidades. No hay ninguna casualidad. Yo estoy convencida que tú vas a tener ahí tu encuentro fuerte con el Padre Pío, sí. que nos contarás. Sí, si Dios y quiere. Que va a ser maravilloso, ya lo verás. Así lo espero. Por cierto, yo animo a la gente a que del 4 al 11 de septiembre hacemos la 12 peregrinación ya. O sea, en 7 años, 12 peregrinaciones, yo digo, Dios mío, Madre qué mía. locura, ¿no? Eso es una bendición. Pero es que es una transformación. O sea, cómo va la gente, lo digo siempre, cómo vuelve, o sea, cambia la vida. Yo creo que ese viaje no va a ser casualidad para ti. No, yo creo que no. Yo me estoy preparando. Ahora todos los días leo bueno, yo suelo leer muchas citas del Padre Pío y me conmueve mucho el Padre Pío. Me conmueve que dijera que él no va a entrar en el cielo hasta que no entre ninguno de sus hijos. Es increíble. Y es que eso me parece de una generosidad y de una tranquilidad tremenda. Digo, bueno, pues aquí pues mira, hay tenemos una garantía. Aquí al Padre Pío que vamos, que lo tenemos continuamente con nosotros. Es que el Padre Pío, claro, era, él lo dijo, haré más ruido muerto que vivo. Sí. Pero bueno, si me pongo a hablar de Padre Pío o nos ponemos a hablar de Padre Pío, podemos tirarnos otra hora, ¿eh? Sí, a mí hay una cita que leí, que he buscado, fíjate, esta mañana, no sé por qué, que leí hace poco y no la recuerdo bien, que, claro, él hablaba de la cruz y él decía, yo nunca rechazo la cruz o yo quiero la cruz porque la cruz está siempre, viene siempre detrás de Jesucristo. Y es verdad, o sea, pero yo no lo dije, no... Cuando lo leí, yo la luz que recibí es que cuando tú miras la cruz, las cruces bonitas son las que tienen a Cristo, porque la cruz sin Cristo, ¿quién quiere una cruz sin Cristo? Es verdad. Pero es que, claro, siempre está Él por delante. Es verdad. Siempre en la cruz está el Señor por delante. Entonces es que... Por eso, pues mira, esta foto... Sí, es maravillosa, es maravillosa. O sea,
quisimos ponerlo así porque es que, o sea, el Padre Pío es un cireneo, entonces Sí. es la cruz. Por ejemplo, tú vas con tu cruz a San Giovanni. Todos vamos con nuestra cruz. Y lo que te enseña el Padre Pío es a llevar esa cruz. Eso es lo bonito. Que vengas aceptando tu cruz. O sea, el sufrimiento no te lo va a quitar. Dios tiene, para cada uno tiene su cruz, es Sí. así. Entonces, es aceptarla, es que no hay otra. No, y además es que también la cruz es... Lo que pasa es que, claro, ahí hay que dar un salto. Ya. Es la identificación con Jesucristo. O sea, también lo decía Teresa Benedicta de la Cruz, que no hay otra forma de llegar al cielo. Y no hay otra forma de identificarse con Cristo, ¿no? Muchas veces buscamos al Dios de las cosas, ¿no? Yo voy a tal porque me da paz. Voy a no sé qué porque tengo consuelo. Voy a tal porque el Señor es mi refugio. Bueno, pero es que también el Señor necesita almas en las cuales descansar, almas en las cuales refugiarse, almas que quieran identificarse con Él y decir, yo, Señor, ¿no? Es como cuando tu hijo está enfermo, o sea, ojalá pudieras quitarle la fiebre. Si pudieras, se la quitarías. Totalmente. Pues que es que con el Señor, pues si yo le pido, y es lo que le pido al Padre Pío, que me dé ese amor por las almas que él tenía, ¿no? Y ese amor por Jesucristo que le ama tanto que busca identificarse con él, ¿no? Vivir y convivir y compadecer con quien está padeciendo. Ese es el amor que tenía el Padre Pío, que quería compartir todo con el Señor, ser uno con Él y aliviar, ¿no? Es eso que está tan profundamente enraizado en la devoción al corazón de Jesús, que es reparar, pero no reparar de una manera fría, como no es, Señor, si tú estás sufriendo, si tú estás preocupado por las almas, que a mí ojalá me preocupe, ¿no? Lo que a ti te preocupa. Ojalá mis lágrimas no sean por mí, ¿no? ¿Cuántas veces lloramos cuando algo nos sale mal por rabia o por... Sí. Y en realidad lo que está en el fondo de nuestro llanto no es el sufrimiento del Señor, sino es el que me ha salido mal. Es mi egoísmo, es mi vanidad. La vanidad, el orgullo, el egoísmo. No, claro, entonces, Sí. pues cuánto... Yo. Eso es, ¿no? Pues ojalá nuestras lágrimas sean o nuestro sufrimiento sea por, ¿no? Señor, no, ante el sufrimiento del mundo, ante la injusticia del mundo, yo a veces le pregunto, Señor, ¿y tú? ¿Cómo vives esto? O sea, ¿cuánto tienes que estar sufriendo? Porque a ti esto te afecta. Cuando tú ves a un hijo sufrir, tú no te quedas indiferente, ¿no? Entonces es como, que a mí me duela lo que a ti te duele. Que yo busque vivir contigo porque te ame tanto que lo que quiera es vivir lo que tú vives. Porque no quiero otra cosa más que vivir contigo. Pues eso es el Padre Pío. Y lo vas a descubrir. Sí, sí. Así que, bueno, yo, para despedirnos, que no nos despedimos, me quedaría con esa frase del momento que Alberto fallece, ¿no? O se va al cielo, ¿no? Lo decimos, Sí. Que me ha encantado. No la recuerdo, pero sé que me ha tocado mucho ahí. Que te dijo, ¿no? O sea, que dijo que era esa frase con la que muere, ¿no? El buen ladrón, ¿no? Sí, que él se sentía como el buen ladrón, que el Señor le estaba llamando y que no podía decirle que no. Pues qué bonito, ya sabéis, bueno, pues me ha encantado, estoy emocionada. Y bueno, pues que en nuestro momento, cuando nos llegue, pues seamos como Alberto, ¿no? Que se entregue con esa gran fe, ¿no? Qué testimonio tan impresionante, de verdad. Así que nada, queridos amigos de Sin Rodeos, os espero un martes más y que Dios os bendiga a todos. Gracias. Queridos amigos, queridos hermanos de Refugio Zabala TV, hoy os quiero contar una historia bastante desconocida. Aparte de que muchos de vosotros hayáis leído ya mi libro Los 12, que por cierto me han comunicado Planeta que lanzan ya la 7ª edición, lo cual es un milagro editorial. Los apóstoles, los 12, están hoy de moda, más que nunca. Y quiero hablaros de uno de ellos precisamente, de Juan, del discípulo amado, como se autodenomina él mismo en su evangelio. Juan, que fue, como sabéis, el único apóstol
que estuvo al pie de la cruz, al pie del Gólgota, junto con María de Nazaret y el resto de las mujeres, al que Jesús le confió a su madre y a su madre le confió a su hijo, ¿no? He aquí a tu hijo y he aquí a tu madre. Y como Juan, precisamente cumpliendo ese último requerimiento del Señor colgado de la cruz antes de expirar, se fue con la Virgen María a Éfeso, casa que por cierto fue localizada muchos siglos después por un grupo de arqueólogos que siguieron escrupulosamente las indicaciones de la monja agustina, la beata Catalina Emmerich, una mujer que sin poder levantarse de la cama, estando muchos años, 40 años postrada en ella, dictó a Clemente Brentano, este poeta del romanticismo alemán, muchos episodios de la pasión y de la vida de María de Nazaret, y entre ellos describió con todo lujo de detalles la casa en la que vivió precisamente María de Nazaret con Juan en Éfeso. Hasta tal punto tenía esta descripción, esa riqueza de detalles, que años después un grupo de arqueólogos fueron a Éfeso siguiendo ese cuaderno de ruta trazado por Ana Catalina Emmerich y lograron localizar poco después la casa de María de Nazaret en Éfeso, que hoy se puede visitar. Pues bien, hecho este preámbulo, quería entrar ya de lleno en esta historia que es bastante desconocida y que, aunque Juan, como sabéis, junto con Judas Iscariote, que por razones obvias se suicidó en el llamado Campo de la Sangre, colgándose de un árbol, Juan murió centenario. No murió mártir como los 10, mejor dicho, apóstoles restantes, ¿no? Pero estuvo a punto de hacerlo, estuvo a punto de perecer a manos del cruel, del sádico emperador romano Domiciano. Él sufrió la persecución hacia el año 95, ¿no? Estando en Éfeso, fue introducido en una caldera de aceite hirviendo. El emperador dispuso que así se hiciera para acabar con la vida de Juan, y milagrosamente Juan salió ileso de ese martirio hasta el punto de que pudo retornar a Éfeso, y fue más bien confinado por el emperador Domiciano en la isla de Patmos, donde redactó, como sabéis, el Apocalipsis. Es impresionante, ¿no? Porque estando en Éfeso, precisamente, Juan escribe su Evangelio, según lo afirma Ireneo. Juan escribe allí su Evangelio y se interrumpe precisamente por el tema que os comentaba hace un momento, ¿no? Hacia el año 95, con la persecución de Domiciano, que es un emperador romano que rige los signos de Roma desde el año 81 hasta el 96. Y en la tradición de la Iglesia, referida también por muchos autores antiguos, se da cuenta, ¿no?, de que Juan fue condenado a morir, como os decía, en una olla de barro llena de aceite hirviendo, de la que salió ileso de milagro, de puro milagro, ¿no? La fuente más antigua en la que nos apoyamos hoy día para corroborar que esto fue así procede de Tertuliano, en torno al año 200. ¿Y qué dice Tertuliano? Pues ni más ni menos que esto. Si luego vas a Italia, tienes Roma, cuya autoridad también a nosotros nos apoya. Cuán dichosa es esta iglesia, en la que los apóstoles derramaron toda su doctrina juntamente con su sangre, donde Pedro sufrió una pasión semejante a la del Señor, donde Pablo fue coronado con un martirio semejante al de Juan Bautista, Pedro crucificado hacia abajo, Juan el Bautista, o mejor dicho Pablo, decapitado como Juan el Bautista, y donde el apóstol Juan fue sumergido en aceite ardiente, nos dice Tertuliano, sin sufrir daño alguno, para ser luego relegado a una isla, la isla de Patmos. Y esto lo dice Tertuliano en la prescripción de los herejes, en una obra suya. Otro testimonio es, por supuesto, el de San Jerónimo,
que a finales del siglo IV escribe: Juan murió de muerte natural. Pero leemos en las historias eclesiásticas que Juan fue arrojado de nuevo, repite el término, a una caldera de aceite hirviendo, de la que salió cual atleta, nos dice San Jerónimo, para recibir la corona de Cristo, y luego fue desterrado a la isla de Patmos. Por consiguiente, añade Tertuliano, mejor dicho San Jerónimo, ya me hago un lío, perdonad amigos, por consiguiente nada le faltó del valor del martirio, y bebió el cáliz del confesor, igual al que bebieron los 3 jóvenes echados al horno de fuego, aunque su perseguidor no derramó su sangre. Y esto nos lo dice San Jerónimo en el comentario al Evangelio de San Mateo. A las antiguas fuentes cristianas sobre el martirio de Juan en Roma, podemos ahora añadir con gran fidelidad, gracias a un estudio de la historiadora Hilaria Ramelli, italiana, también la alusión del pagano Juvenal, también se hace eco, ¿no?, a principios del siglo II, que en la cuarta sátira, Juvenal, critica a Domiciano narrando el episodio de la convocación del Senado para decidir qué hacer con un pez enorme, venido desde lejos y llevado al emperador, que es destinado a ser guisado en una sartén honda. Es increíble, ¿no?, pero cómo se utiliza esta metáfora para aludir a ese martirio de San Juan Apóstol, del hermano de Santiago el Mayor, del discípulo amado, que milagrosamente el Señor no quiso que muriese mártir, sino que lo hiciese siendo ya centenario, ¿no? Hay un pasaje, de hecho, en los Evangelios donde, Jesús dice, ¿y a vosotros qué os importa, no?, que Juan viva más, ¿no? El discípulo más joven muere centenario, como decimos, en la isla de Patmos, y previamente, porque no es la voluntad de Dios, logra escapar de esa caldera de barro con aceite hirviendo, en la cual el emperador Domiciano, cruel donde los haya, pretende acabar con su vida. Juan tenía que redactar por designio divino su libro, el Apocalipsis, el último de los libros del Nuevo Testamento. Y así, una vez más, se cumplió la voluntad de Dios. Es un episodio, amigos, muy desconocido, pero que está, como digo, sustentado por fuentes tan fidedignas como Ireneo, como San Jerónimo, como Juvenal. Es decir, nos da mucho que pensar que esto sucedió como ellos atestiguan que lo hizo. Así que quería compartir con vosotros este episodio tan desconocido de la biografía de San Juan, apóstol y evangelista. Deciros que, estoy ya trabajando en otro vídeo con otro episodio muy desconocido e insólito para compartirlo con vosotros. Hasta pronto, amigos.